Supremos. De igual manera, con 7, 8 votos de Supremos, nombraban al representante del Poder Judicial. Lo único que era finalmente que se hacía en elección democrática, universal, libre, era la representación de los colegios de abogados y los colegios y los demás colegios. Por eso, Presidenta, colegas, ¿qué tan idóneos son estas personas que van a tener esa responsabilidad, aunque acá no está claro? Porque por una parte, dice, los miembros del CNM son elegidos por concurso público de méritos por una comisión especial conformada por estas personas. Pero más abajo dice que esta comisión especial cuenta con el apoyo técnico de una secretaría ad hoc. ¿Cuáles son las funciones de la secretaría ad hoc? ¿Quién va a nombrar finalmente? Yo hasta el momento no logro entender. Anoche hemos estado trabajando con ese tema, hoy día también en justicia, y hasta ahorita no está claro. Porque todo da a entender que quienes van a nombrar, como dice acá textualmente, es esta comisión especial, y que secretaría ad hoc simplemente pues se encargará de elaborar las pruebas, de poner algún tipo de requisitos, etcétera. O finalmente, esta secretaría ad hoc va a ser la que nombra. Entonces, Presidenta, no está claro quién va a nombrar. Y en esas condiciones, yo he planteado en justicia, y lo vuelvo a plantear acá, con una posibilidad real, pero no decimos que, y es cierto, que las elecciones libres, universales, es la mejor manera de cómo evitar que unas 7, 8, 9 personas tengan injerencia en la elección de un órgano tan importante. Yo planteo, Presidente, lo que está en el proyecto de ley, que respecto al Poder Judicial, un juez supremo titular debe ser elegido para que vaya al CNM. ¿Pero elegido por quién? ¿Por esa cúpula de jueces supremos? No, por todos los jueces titulares del país en una elección universal, secreta y libre. Y planteo que de igual manera, para el tema del representante de la Fiscalía, tiene que ser un fiscal supremo titular, pero igual, con la votación de todos los fiscales titulares del país, Presidente. En el caso el Colegio de Abogados, también en elecciones debería elegir a su representante del Colegio de Abogados de Lima. Y en provincias, en las demás regiones, yo estoy planteando que haya 2 abogados elegidos por los miembros de los demás colegios. Igualito, Presidenta, que sea elecciones universales. En caso de las universidades privadas, que sea un profesor de Derecho, un profesor principal, ¿elegido por quién? Elegido finalmente por todos los profesores ordinarios, por todas las universidades, tanto públicas como privadas. Pregunto yo, Presidenta, y a los colegas, ¿no es que queremos que no haya injerencias, no haya esa cofradía que elige finalmente a estos representantes? Yo creo que eso queremos. ¿Y cómo finalmente logramos lograr ese anhelo? Elecciones. Pregunto yo, ¿quién va a ir a manipular a todos los jueces a nivel nacional? ¿Quién va a poder manipular a todos los fiscales a nivel nacional? A todos los docentes de las universidades. Entonces, si queremos cortar de una vez por todo con esas injerencias indebidas, creo que, desde mi punto de vista, esta es la mejor solución. Ahora, Presidente, respecto a esta Secretaría ad hoc, si van por ese camino, ¿quién nos va a nombrar a la Secretaría ad hoc? ¿La misma comisión especial? Entonces, pues, la comisión especial va a ser juez y parte, porque si lo nombra a los miembros de esta comisión, de esta Secretaría ad hoc, entonces pues llevarán pues a su gente conocida y dirigirán el proceso y los exámenes a cómo ellos quieren llevar. Entonces yo, en realidad, por ahí no veo también, o sea, y yo podía entender de repente que esta comisión especial, ya, pero no tiene nada que ver con el nombramiento de esta Secretaría ad hoc. Si los van a nombrar, son los mismos pues que van a decir quiénes van a ir, por lo tanto van a poder imponer su voluntad. Yo, de verdad, no veo con esperanza ni con buenos ojos así como está.
porque siempre la injerencia va a estar ahí. Y yo, Presidenta, colegas, voy a mantenerme en la posición y en el proyecto de ley de que los representantes del CNM deben ser elegidos, como repito, en elecciones universales, secretas y libres, Presidenta. Gracias. Gracias, congresista Becerril. Hay un antecedente, la Universidad San Marcos ha apoyado ya al CNM antes en evaluaciones meritocráticas a jueces y fiscales, es decir, hay entes que pueden apoyar, pero lo que estoy recogiendo ahorita de su exposición es que usted ya no está por el lado del concurso público, sino por el lado de la elección, correcto, no, con respecto al dictamen estoy diciendo, y es que ese es uno de los puntos que debe ser materia de buscar un consenso, si es concurso público de méritos o si es elección directa, universal, simultánea, incluso administrada por los organismos electorales. Ese es un gran debate que ya se ha tenido acá y sobre el cual agradezco que empecemos, o agradecería que empecemos a tomar posición a fin de poder ir avanzando en el debate. Tiene el uso de la palabra la congresista Patricia Donaire. Gracias. Presidenta, usted hace unos momentos hizo un ejercicio interesante respecto a los temas que tenemos que tratar a efectos de aprobar este dictamen que debería empezar a debatirse mañana. En ese sentido, yo creo que hay que concentrarnos en los temas referidos a los requisitos, a la forma de elección, a la composición, a las atribuciones, y no excluir, Presidenta, el tema del nombramiento del jefe de la OMPI y la RENIEC. Yo creo que debe definirse en esta etapa y creo que es el tema más controvertido en este momento, porque por lo demás yo creo que podemos llegar a un consenso mucho más, de una manera mucho más expeditiva, pero en este tema yo creo que debemos concentrarnos para desaprobarlo o aprobarlo dependiendo del criterio que se tome en esta comisión. Particularmente, yo creo que siguiendo el razonamiento del dictamen, en la página, bueno, cambiaron en la segunda propuesta, está en la página 66, hay un razonamiento interesante cuando la comisión decide dar una opinión respecto a un proyecto presentado en el año 2016 por el Grupo Parlamentario Peruanos por el Cambio, respecto a la composición de los integrantes del Consejo, donde se dicen podemos aceptar esta propuesta de que sean elegidos por el Congreso porque sería politizar el tema. Entonces hay un antecedente positivo que ustedes lo han recogido y que podría aplicarse ese mismo criterio para el tema de la selección del jefe de la OMPI y la RENIEC, siguiendo el razonamiento de la comisión. Por otro lado, Presidenta, quiero señalar que sobre la propuesta inicial del Ejecutivo respecto al concurso público de méritos que mantiene la Comisión, celebramos que sea así. Se añaden a 2 integrantes, sin embargo, un rector elegido en Junta de Rectores proveniente de las universidades públicas con más de 50 años de antigüedad y uno elegido por las universidades privadas con los mismos años de antigüedad. Pero creo que de repente podría ir acompañado también del requisito del licenciamiento que otorga la SUNEDO, ¿no? Porque es un criterio que en todo caso demuestra la calidad de la educación superior en las universidades. Por otro lado, creo que también hay cierta controversia respecto a la participación de la Autoridad Nacional de Servicio Civil del Servir. Yo creo que podría ser una propuesta saludable mantenerla, Presidenta, porque crear una Secretaría ad hoc creo que también ha sido cuestionado por algunos congresistas. No tiene una fundamentación concreta y generaría un mayor gasto público. En ese sentido, propongo que mantengamos la propuesta original del Ejecutivo. Y finalmente, bueno, eso es todo, Presidenta. Yo creo que lo que sí le sugeriría, por favor, es que de repente usted como Presidenta plantee un debate en base a los temas que ya tenemos cierto consenso, los aprobemos, y respecto al que no, lo debatamos de una vez para poder llevar mañana una propuesta al Pleno del Congreso. Gracias. Gracias, congresista Donaire. Uno de los puntos que está en debate son las funciones. Nosotros no estamos diciendo que el tema quede en suspenso para no tocarlo.
Estamos retirándolo temporalmente como aspecto central porque no tiene sentido. Si nosotros tenemos que debatir sobre las funciones, una vez que se decida si el CNM debe tener o no la designación de los jefes de OMPI y RENIEC, entonces se iniciará el debate con respecto, porque eso no se puede dejar en blanco, con respecto a quién debería designarlos. Pero no es, congresista Donaire, de ninguna manera la intención de esta presidencia dejar eso sin definir. Sería un error dejar de definir eso. Pero eso se define cuando hablamos de las funciones. Y como lo expuse anteriormente, amplio consenso acá, por no decir unanimidad, con respecto a que el CNM no debe tener la función de la designación de OMPI y de RENIEC. Tiene el uso de la palabra la congresista Marisa Glave. Sí, Presidenta. Presidenta, nosotros quisiéramos entrar directamente al debate del texto que usted ha propuesto, planteando algunas modificaciones, pero antes de eso quisiera volver a ratificar un punto, y es que es verdad que en el debate varios han planteado, incluido personas que son también del Nuevo Perú, que la concentración de funciones en el CNM es uno de los elementos que puede ser riesgoso, Presidenta. Pero no hay un consenso sobre cómo transferir esa competencia a otra entidad. Entonces, Presidenta, me parece delicado que se avance, o sea, yo me sumaría a la posibilidad de que quede claro que el artículo 99, el 182 y el 184 no queden, comillas, en stand-by, sino es que no entren en este dictamen, Presidenta. Sería la sugerencia, porque si es que se mantiene, comillas, en stand-by, lo que hace es permitir seguir planteando la posibilidad de que ese debate queda en que sí sería posible reemplazarlo por esa figura. La figura de que sea una terna propuesta por el Ejecutivo y una ratificación del Parlamento rompe con un criterio que creo que más bien sí ha generado consenso en la mayoría de los que han hablado sobre lo riesgoso que es que órganos, espacios que son fruto de la elección popular sean quienes determinen quién es el representante de OMPE y RENIEC. Entonces, creo, Presidenta, que sería saludable que ese punto no entre en este proceso. O sea, es decir, entremos en una discusión mayor, pero en este momento estamos discutiendo la conformación de CNM y en ese sentido deberíamos mantener el debate. Sobre el artículo 154, Presidenta, que son funciones del Consejo Nacional de la Magistratura. Se ha planteado en la propuesta que usted ha mandado mantener el inciso 7 y ahí nosotros creemos, como ha también señalado el congresista Lescano, que el elemento de necesariamente tener 2/3 del número legal de miembros en una votación luego de que ha existido el concurso es un canal de corrupción, Presidenta, y eso es algo que no debería mantenerse. El siguiente punto, el tema de la ratificación. Congresista Glave, ¿puede repetir, por favor, qué es lo que está? Perdón, es que el dictamen, tengo el original de usted que nos mandó por correo y no el... Se le ha entregado en físico el día de hoy. Sí, lo que pasa es que como lo trabajé ayer, Presidenta, y precisamente lo traje impreso para poder tener las anotaciones acá, pero es el punto 1, el inciso 1, Presidenta. Sí, del 154. Nuestro segundo punto es el tema de la ratificación de jueces y fiscales en todos los niveles cada 7 años, Presidenta. Aquí los representantes, incluso el propio Poder Judicial, también señalaron lo problemático que es el proceso de ratificación y las dificultades de que se hagan de manera permanente, y más bien se planteó la posibilidad de discutir el tema de, más bien, la evaluación de desempeño, Presidenta. Entonces, ese es un punto adicional. Luego, el inciso número 4. Resolver en última y definitiva instancia las impugnaciones interpuestas en los procesos disciplinarios seguidos contra jueces y fiscales en todos los niveles. Creemos que es un error grave, Presidenta. En realidad, sobrecargar al CNM con la resolución en última instancia y definitiva de todos los procesos disciplinarios contra jueces y fiscales a todo nivel, Presidenta, generaría un nivel de burocracia muy grande, generaría tercera instancia para absolutamente todos los procesos y además, Presidenta, para contestar también a quienes además parece que no han visto que este proceso en realidad es un proceso que se ha planteado también de discusión integral y estamos discutiendo en la Comisión de Justicia, precisamente parte de la reforma incluye el proyecto de ley 3161 y el proyecto de ley 3160. Estos proyectos de ley plantean
la creación de la Autoridad Nacional de Integridad y Control del Ministerio Público y la ley que crea la Autoridad de Integridad y Control del Poder Judicial, Presidenta, precisamente para resolver los problemas que tienen OCMA y otros mecanismos que en este momento no resuelven. Básicamente el mismo discurso de Otorongo no come Otorongo, pues lo mismo en el Poder Judicial y en el Ministerio Público. Y entonces evitar ese procedimiento, por eso tenemos estos dos proyectos para resolver ese punto. Entonces, ya que estamos planteando la necesidad de verlo de manera integral, nosotros sí insistimos, Presidenta, que en caso de mantenerse sea solamente para el caso de Supremos. Adicionalmente, Presidenta, nos parece delicado en el artículo 155, en el tema de los miembros, Presidenta. En el dictamen que usted ha mandado, ha planteado asumir, digamos, la propuesta del Ejecutivo que sea un tema de concurso, ¿no es cierto?, y no un mecanismo de elección. Nosotros, después de haber visto la manera en la que finalmente ha estallado esta crisis y visto cómo finalmente la manipulación de organismos tan importantes como esos nos debieran llevar a una reflexión sobre el proceso anterior, y estaríamos de acuerdo en un concurso de méritos transparente que permita avanzar en un mecanismo que permita realmente ver quiénes están en ese proceso de selección, Presidenta, a todos nosotros. Pero sí nos parece que no debe quedar solo en manos de entidades estatales. En ese sentido hemos visto lo que usted ha recogido sobre señalar que sea el rector un rector de universidades públicas con más de 50 años de antigüedad y un rector elegido por la Junta de Rectores provenientes de universidades privadas. Nosotros creemos que debería ser uno de rectores de universidades con más de 50 años de antigüedad, licenciadas por SUNEDU, debería quedar eso claro también dentro del requisito, uno, y el otro de sociedad civil debiera ser el decano del Consejo de Decanos de Colegios Profesionales. De esa manera tenemos uno segundo de sociedad civil, Presidenta. Finalmente, quisiéramos plantear un punto... el tema de la Secretaría ad hoc, perdone, Presidenta. El tema de la Secretaría ad hoc, entendimos en su dictamen, y supongo que será parte del debate, que se retiraba formalmente el hecho de que fuera a servir, porque no tenemos la certeza de que servir va a mantenerse a lo largo del tiempo, y esto en realidad es una reforma constitucional. Entonces, podría determinarse por ley que la Secretaría Técnica ad hoc la asuma servir o la asuma alguna entidad que se determine, digamos, pero no tendría por qué estar escrito en la Constitución. Entonces sí nos parecía que en todo caso se podría mantener como usted lo ha planteado. Nuestra preocupación más grave es el artículo 156, Presidenta, dentro del texto que se ha mandado. ¿Por qué, Presidenta? Porque no se ha recogido un elemento que para el Nuevo Perú era central dentro de la propuesta que nosotros alcanzamos y que también vimos estaba recogida en la propuesta del Ejecutivo. ¿Qué cosa planteamos nosotros en el proyecto de ley 1930, Presidenta? Presidenta, planteamos que para ser integrante del Consejo Nacional de la Magistratura se tuviera que cumplir con un perfil muy detallado, y entre ellos planteamos la necesidad de la trayectoria personal y profesional irreprochable, no estar inmerso en situación que represente conflicto de interés en el cargo. Nos parece central que se ponga expresamente el conflicto de interés, Presidenta. ¿Por qué? Porque vimos casos como el caso del Guido Aguila, que representaba claramente conflictos de interés, Presidenta. Conflictos de interés que han llegado incluso al ámbito político frente a las distintas reuniones que también existieron con algunos representantes de organizaciones políticas. Nos parece, Presidenta, que eso debe ponerse expresamente. Lo planteó también el proyecto del Ejecutivo, lo planteamos nosotros y nos parece que eso debería estar de todas maneras. También planteamos que no esté sancionado con suspensión por falta grave, separado definitivamente o expulsado de algún colegio profesional, y no haber sido destituido o no ratificado por el Poder Judicial o el Ministerio Público, Presidente. Entonces, son cosas que hemos planteado ahí en el perfil que nos parece fundamental. Finalmente, Presidenta, en el debate en la comisión y fruto de la revisión que se hizo del proyecto del Ejecutivo, nosotros desde el Nuevo Perú sí queremos hacer nuestra la posibilidad del debate de la disposición final que permita la revisión de lo actuado por el Consejo Nacional de la Magistratura. Este pedido, Presidenta, ha sido además hecho por distintas personas, distintas organizaciones de sociedad civil y en particular organizaciones de defensas de mujeres, Presidenta, que han visto de manera asqueada la manera en la que, por ejemplo, el señor Inostroza Pariachi
puede, por ejemplo, traficar con sentencias de violadores de menores de edad, o la manera en la que el señor Ríos hace barbaridad y media. Nos parece delicado, Presidenta, que se retire y que sí quisiéramos expresamente plantear, como texto sustitutorio, el añadido de una disposición complementaria transitoria que señale revisión a cargo de la nueva composición del Consejo Nacional de la Magistratura. El Consejo Nacional de la Magistratura, elegido bajo la presente fórmula constitucional, en un plazo no mayor de 18 meses, se encuentra facultado para revisar los nombramientos, ratificaciones y evaluaciones en trámite efectuados por los consejeros removidos por el Congreso de la República conforme a la Resolución Legislativa 016-2017-2018 CR en aquellos casos que existan indicios de graves irregularidades. No poner esto, Presidenta, supone un pacto de impunidad con los consejeros que fueron parte y origen de la corrupción, que fueron parte y origen de una organización criminal que ha podido cooptar la administración de justicia, Presidenta. Entonces, no colocar este elemento lo que hace es casi poner por sellado lo que ellos decidieron y que todos sabemos ya, Presidenta, fueron decisiones que estaban coludidas con corrupción, decisiones por verdecitos, decisiones por amigos, por hermanitos y por distintos representantes de intereses subalternos, Presidenta, que no deberíamos permitir se mantengan. Muchas gracias. Gracias, congresista Marisa Glave. No se ha puesto el requisito de el licenciamiento porque esto podría ser un requisito ya de orden legal. SUNEDU no es un organismo constitucional. Y con respecto al conflicto de intereses, estando vigente la Ley 27.588 que establece prohibiciones e incompatibilidades para todos los funcionarios y servidores públicos que presten servicios al Estado bajo cualquier modalidad contractual y teniendo ya una norma de desarrollo, esto no se ha considerado, sin embargo está abierto el debate y perfectamente se puede acoger lo que acá finalmente logre consenso. ¿Algo más para...? Sí, no, solo para terminar, Presidenta, que es que el conflicto de interés ha quedado tan claramente marcado y ha sido tan evidente la manera en que se ha utilizado para beneficiar intereses de empresas, intereses de algunas personas en particular, intereses políticos a saber porque está en investigación. Entonces, Presidenta, sí es fundamental que se constitucionalice y que lo pongamos ahí en un sello constitucional para que quede clarísimo que no puede haber conflicto de interés en los miembros del CNM. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Glave. Congresista Úrsula Letona. Congresista Javier Velázquez tiene la interrupción. Presidenta, muy preciso. Mauricio Mulder hizo un alcance que nos ha debido llevar ya a una primera conclusión. Aquí estamos cambiando un modelo que no ha funcionado, un modelo de representación, por un modelo de mérito, que creo que es el que hoy día está dando resultado en el mundo entero. O sea, el modelo de representación lamentablemente ha fracasado. Y tenemos que optar, no hay término medio, o el modelo de representación o el modelo de mérito. Primero. Segundo, no podemos poner una norma con rango constitucional, una atribución que le debemos dar a un órgano que la Constitución dice que es independiente, ni siquiera autónomo, como es el CNM. El CNM puede revisar los malos nombramientos, pero el señor Walter Ríos no lo nombró este Consejo Nacional de la Magistratura. Ya, entonces, qué bueno, quieren normas constitucionales con nombre propio. Eso no es posible, lean el artículo 103 de la Constitución y no se pueden dar normas con nombre propio. Eso no es un pacto contra la impunidad, esa es una atribución que debemos colocarla en la ley orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura. Y por último, otra sugerencia que quiero dar. El modelo de la ratificación de los magistrados ha fracasado. Hoy día más bien ha resultado siendo la que ha engendrado la corrupción. Porque hoy día confundimos la ratificación con la sanción disciplinaria. Yo estoy de acuerdo de que reforcemos la sanción disciplinaria, que en cualquier momento que un mal juez o un mal fiscal cometa una falta grave sea sacado. Pero la ratificación, tal y conforme está inspirada en la Constitución, es una especie de acto de confianza. Yo actúo bien durante 7 años, soy un juez probo, pero me someto a la confianza de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Tengo que buscar padrino para que me ratifiquen. No tengo nada que me reprochen, pero me hacen un acto de confianza. Eso no funciona, no hay. Que me muestren
en una constitución de Argentina, chilena, en la española, si hay la famosa ratificación. Eso es lo que está generando corrupción. Revisemos eso y aligeramos un poco las competencias del Consejo Nacional de la Magistratura. Gracias, congresista Letón. Gracias, congresista Lescano. Congresista Úrsula Letón. Gracias, presidenta. Presidenta, varios temas que creo que es bien importante acotar. Venimos de la discusión también prolongada en la Comisión de Justicia, donde se ha pretendido realizar una reforma constitucional con 6 votos. La verdad que estamos bien sorprendidos, porque es una pena que el congresista Lescano no esté, porque la verdad que me hubiera encantado que pueda escuchar, pero él, ahí está. Entonces, pero ven, siéntate, acompáñanos. Congresista Letona, evitamos Gracias, el diálogo, presidenta. por favor. Entonces, presidenta, la verdad es que a mí me sorprende, me causa hasta gracia que se pretenda minimizar una reforma tan importante, que es una reforma de la Constitución, con 6 votos en una comisión que no es competente. Y defiendo los fueros de la Comisión de Constitución porque creo que tenemos que proteger la Constitución. Quienes creemos en el modelo económico, en el modelo democrático que plantea la Constitución, tenemos la obligación moral de defenderla. Y esto, lo que ha sucedido hoy día en la Comisión de Justicia, donde según el secretario técnico se han equivocado hasta en el quórum, me parece inaceptable. Inaceptable. Y yo entiendo pues que algunos se confundan y que digan que el presidente del Congreso ha dicho no, el presidente del Congreso ha dicho que mañana se podría iniciar el debate. Iniciaremos el debate, si es que hay algún dictamen, pero acá no se trata de que nos impongan plazos o que el presidente pretenda en forma prepotente y monotemática confrontar al Congreso, presidenta. Acá hay espacios, plazos que se deben respetar, porque no estamos modificando pues el reglamento del edificio, estamos modificando la Constitución, y eso nos tiene que llevar a una reflexión mucho más profunda, que es cómo garantizamos la institucionalidad, porque si no garantizamos la institucionalidad en esta comisión, sobre todo, estamos de adorno, presidenta. La verdad es que estoy no solamente sorprendida, sino, como le digo, hasta me parece increíble que haya sucedido, y quisiera, por favor, que usted, como presidenta de la Comisión de Constitución, haga prevalecer la competencia de la Comisión para plantear dictámenes de reforma constitucional. La Comisión de Justicia hoy se ha burlado de nosotros. Hay varios congresistas que no han estado y los han puesto como votantes y ni siquiera han participado. Y había un dictamen que constituía más o menos la mesa de partes del Poder Ejecutivo. Yo entendía que esa época se acabó, que el Congreso no era más la mesa de parte del Poder Ejecutivo y que había una adecuada independencia de poderes y autonomía. O sea, considerarnos un apéndice del Poder Ejecutivo a través de una comisión que lo único que ha hecho es agarrar el dictamen y zurrarse en los otros 5 dictámenes y presentar un proyecto que lo único que hace es recoger la propuesta del Ejecutivo y además sorprendernos e ir a una aprobación sin quórum, sin respetar el reglamento, es una situación que de por sí no puede ser pasada por alto. Respecto al dictamen, presidenta, en primer lugar, creo que es bastante importante que tengamos en cuenta quienes hemos participado cuando han venido los diversos expositores, no solamente en esta sugestión, sino en las gestiones pasadas. Hay 2 temas importantísimos de cómo surge el CNM. Y el CNM tiene, es verdad, una función importantísima dentro del marco democrático, que es la selección de jueces y fiscales, además de la sanción. Pero tiene también otro aspecto sustancial, que es justamente generar representatividad. Y si bien el dictamen lo reconoce, la designación de los miembros, en este caso los que usted está incorporando en el proyecto, de los representantes de las universidades, me pide una interrupción el congresista Marco Arana.
Congresista Arana. Gracias, congresista Letona. Gracias, presidenta. Sí, presidenta, para buscar y invocar que podamos, tal como se está planteando en este momento, buscar cuáles son los puntos en los que tenemos avance y las propuestas concretas. Entonces, si pudiésemos, sin el ánimo, compartiendo la mesa directiva, de cortar el diálogo, pero que pudiéramos ir hacia los temas en los puntos en los que ya estamos de acuerdo y en los que no veamos cuáles o no entran, como se ha planteado en antes, y se quedan para otro momento, o vamos a, en el siguiente tema, ponernos de acuerdo, por ejemplo, en un tema tan central como es por elección o por concurso público. Así es que plantea el tema de meritocracia, mecanismo transparente, en fin. Entonces, si pudiéramos ir hacia esos puntos, sin ánimo de cortar para nada, pero digamos que pudiéramos ir a los puntos en los que, en qué tenemos acuerdo y cómo se puede hacer. Invocaría que pudiéramos ir en esa dirección. Gracias.